Bueno, os decía, primer dato de la práctica del arranque este del motor trifásico que tenemos que fijarnos. Esto como aparece aquí en el esquema. 230, corriente alterna, 3 fases. Fijaros que no tenemos neutro en la alimentación de esta práctica. Además tenemos una tensión que no es la normalizada, es más pequeña. La tensión reducida, ¿no? En este taller tenemos en la fila de en medio de mesas, tenemos un transformador detrás de la pizarra que nos permite reducir la tensión de 400, que es el valor normalizado, el que llega normalmente a todas las instalaciones que están alimentadas en una red pública, nos permite reducirlo a esos 230. ¿Por qué lo reducimos y por qué vamos a trabajar a tensión reducida? Vamos a trabajar a tensión reducida para poder conectar el motor en triángulo. Vamos a ver luego brevemente las dos conexiones que podemos hacer con el motor. Los motores que tenemos aquí son motores de 230, no pueden funcionar por fase a más de 230 voltios. Y si yo le meto 400 y lo pongo en triángulo, vamos a ver que le estaría metiendo 400 voltios en cada fase del motor. Y lo que haría sería quemarlo. Vale, esa es la razón por la que vamos a trabajar este valor. Eso quiere decir que en la práctica 9 para probarla, yo sí puedo probar el circuito de mando de manera independiente con una toma SUCO normal, alimentando, en este caso alimentaría, si quiero probar el circuito de mando, simplemente alimentaría el circuito por línea 2 y línea 3, ¿no? Esas dos bornas es donde yo conectaría el SUCO y lo puedo probar en el lateral de la clase sin problema. Pero si quiero conectar ya la manguera trifásica para probar la fuerza también, tengo que conectar a las mesas del medio. Una cosa. Hay 2 o 3 alargadores por ahí para poder enchufar en una de las mesas del medio y sacar el cable lateral. ¿Vale? Es como lo vamos a hacer. Dime. Al alimentar con la base suco allí no tiene fase neutro y tienes... No, eso en los laterales. Ahí sí tienes fase neutro, lo que pasa es que la tienes reducida también el neutro. Tendrías 120, me parece que da, o algo así. Y no te va a funcionar el contactor, porque con 120 la bobina del contactor no te va a entrar. La prueba con el SUCO en los laterales. La prueba ya con fuerza trifásica en el medio. Y antes de conectar, por si acaso el transformador no está puesto correctamente, hay que medir. Con automáticos bajados pongo la manguera trifásica, enchufo y lo primero que hago, antes de hacer nada, es medir con el polímetro las bornas L1, L2, L3, a ver que haya los 230 que tiene que haber, que no haya 400. ¿Vale? Siempre, vamos a hacerlo como costumbre en todas las prácticas de aquí al final, siempre mido. Antes de conectar nada. Bueno, ese es el primer detalle importante para no cargarnos nada y no llevar ningún susto haciendo la práctica. Luego el circuito de mando, pues este ya es sencillo para los que hemos hecho, ¿no? Tiene su protección, sin más. Una protección de fase y neutro, que es esta de aquí. ¿Vale? El neutro va cortado pero no va protegido. Tengo una condición de paro que está aquí. Tengo una marcha que está por aquí. Tengo la realimentación aquí. Y nada, el marcha, paro, realimentación normal, ¿no? Sin más. Tengo un par de señalizaciones, que son señalización de marcha y señalización de paro. ¿Vale? Siempre que queremos señalizar paro, ya nos salió en alguna, lo que hacemos es utilizar un contacto cerrado de la carga que yo quiero señalizar que está parada, y alimento con ello una bombilla, de tal manera que en el momento en el que yo arranque esa carga, el contacto se abre y la bombilla se apaga. ¿Vale? Esa es la señalización que es muy habitual en todas las máquinas. Me señaliza también que el cuadro está en tensión. Y me está señalizando que el circuito de mando está en tensión, listo para funcionar. Aquí más adelante vamos a añadir otra señalización que sería la señalización de disparo del térmico, que es este de aquí. En esta todavía no aparece, pero más tarde aparecerá. Este contacto de aquí, que es también un paro, ¿vale? Tal como está, es un paro. Es un contacto que pertenece a este elemento que tenemos en el circuito de fuerza. ¿Vale? Lo que hace ese contacto es que cuando dispara la protección térmica del circuito de fuerza, que es este de aquí, lo que hace es una orden de paro en el circuito de mando. Eso me va a evitar que si se rearma por la parte de fuerza del térmico, el térmico lo que tiene dentro son tres pares de láminas, son bimetales porque está formada por dos metales de diferente coeficiente de dilatación. Tienen un hilo que recorre, va alrededor de esa pletina, y cuando la corriente es excesiva, lo que hace es calentar el bimetal. Como los dos materiales se dilatan de manera diferente, uno se dilata antes que el otro, el que se dilata antes hace que el conjunto se doble.
tiene como una pieza, un mecanismo, como una especie de gatillo que lo que hace es disparar un muelle que me abre los contactos del térmico, ¿vale? Y me interrumpe el circuito. Pero no en todos, en algunos hay que rearmar manualmente, pero hay algunos donde se rearman de manera automática, sin que yo realice ninguna acción. De hecho, en el taller tenemos de los dos tipos. ¿Qué es lo conveniente y qué es lo aconsejable? Pues hacer siempre un paro del circuito de mando, de tal manera que incluso, aunque se rearmase la parte de fuerza, el mando no va a arrancar solo. Pero yo si dejo el circuito de mando activado, imaginaos que este contactor K1M está activado, yo no lo paro, y en la parte de fuerza el circuito se vuelve a cerrar, el motor arrancaría inmediatamente. Imaginaos que está alguien haciendo cualquier intervención en una parte móvil de la máquina, puede haber un accidente, ¿no? Es una cuestión sobre todo de seguridad que tenemos que tener en cuenta. Por eso siempre que tenemos un motor, el térmico, si es que tiene protección térmica, va a estar como condición de paro en el circuito de mando. Es decir, aquí tendríamos dos paros, ¿no? Un paro aquí y otro paro ahí. Y luego ya la marcha, la realimentación y las señalizaciones, que es esa parte de ahí. Vale, el mando yo creo que no tiene ya a estas alturas más dificultad. El mando, seguimos trabajando en color rojo. Habíamos visto que el mando en corriente alterna, el color de cableado siempre es rojo. ¿Vale? Estamos cableando en rojo a 1 milímetro cuadrado. ¿Vale? En circuitos de mando en un cuadro vais a ver secciones normalmente siempre pequeñas, depende del tamaño que tenga el circuito de mando. Hoy en día, como lo normal es que vayamos a tener un autómata seguro, sí o sí, vamos a trabajar con secciones muy pequeñas. Y siempre se usa solo rojo. En alterna sí. Luego tendremos, si estamos en un mando en corriente continua, lo que se utiliza es azul. ¿Vale? Lo vais a ver todo en azul, tanto el positivo como el negativo, los dos. Y aquí lo mismo, tanto la fase como el neutro. Tener en cuenta que en el mando en corriente alterna, aunque nosotros no lo tenemos aquí, lo normal es que el mando siempre va a partir de un transformador de aislamiento. Lo normal es que tengamos siempre como origen de mi circuito de mando un transformador de aislamiento. Vale, entonces realmente no tengo fase y neutro. Bueno, el neutro podemos considerar que sería la parte que tengo que poner a tierra siempre de ese transformador, ¿vale? Del secundario. Pero van los dos igual, sin distinción. Lo normal es que estos transformadores en muchas instalaciones vais a ver que son de 230 o de 400 a 24 voltios, ¿vale? Que es lo que tenemos habitualmente de salida. O a veces son simplemente de separación, son relación 1-1. Es decir, tengo un trafo 230 que sale 230, pero lo que hace es separar la alimentación del circuito en sí. Bueno, esto es, como os decía al principio, es código de seguridad de máquinas. Aquí lo que estamos cableando no es realmente una instalación, sino es una máquina. Es un conjunto que podemos clasificar como máquina, que tendrá una hoja de maquinaria, y por eso no estamos siguiendo lo que nos dice el reglamento de fase, neutro y demás, de colores, quiero decir. ¿Vale? Si a la hora de dar de paso una instalación de este tipo, ese cuadro me lo clasifican como instalación, entonces tendría que usar los colores que me marca el reglamento. Es decir, si el circuito de mando es en corriente alterna, tendría que coger el marrón o el negro para la fase y el azul para el neutro. ¿Vale? Pero bueno, entendiendo siempre que estamos trabajando sobre una máquina, los colores que me marca el reglamento de seguridad de máquinas son esos de ahí. Bueno, en este no lo vamos a utilizar, está claro, porque no tenemos corriente continua, ¿vale? Para más adelante. Y lo que vamos a utilizar es el color rojo. Bueno, y el circuito de fuerza, que es la novedad aquí. Bueno, hay un elemento en el esquema. Veis que es una instalación de tipo trifásico, tengo alimentación de las 3 líneas. Mi receptor o mi carga en este circuito es el motor, que es esto que tengo aquí al final. Es así como se simboliza. Y es una carga de tipo trifásico. ¿Vale? Las cargas trifásicas se alimentan de las 3 líneas y en algún caso del neutro, no los motores nunca tienen neutro, solo se alimentan de las 3 fases, pero bueno, podéis tener cargas trifásicas en una instalación que sí que tengan neutro. Por ejemplo, pues no sé, un elemento de caldeo que sea trifásico
tenga unas resistencias para calentar un proceso industrial, puede tener neutro. No tiene neutro porque es cero. No tiene neutro porque el motor en su construcción no necesita de neutro. Hay un equilibrio de, digamos, de las alimentaciones que hace que si de tener tuviese neutro, la corriente iba a ser cero por ese neutro. ¿Vale? Eso lo comentaremos la semana que viene con un poco más de detalle. Pero bueno, es una cosa de la trifásica que a veces cuando se empieza a estudiar todo esto sorprende un poco. Tengo una instalación equilibrada, tengo corriente por las 3 líneas, si está perfectamente equilibrado, por el neutro no voy a tener. Y bueno, no es magia, ¿no? Es que las corrientes en alterna, a diferencia de en corriente continua, no son valores constantes, son ondas que van variando de valor, y cuando en una línea tengo a lo mejor que está circulando corriente en un sentido, por la otra línea la corriente está retornando. Claro, yo cuando mido un valor eficaz, y el valor eficaz siempre me da un valor equivalente de continua, ¿no? 3 amperios, 4 amperios, pero esos 4 amperios, esos 3 amperios son una onda que está variando en el tiempo. El juego de la trifásica es siempre el tiempo, que son cosas variables, ondas variables en el tiempo. Pero bueno, lo veremos la semana que viene. En este caso no tenemos carga de seguridad. No, el motor es igual, las 3 fases son iguales siempre. No, dice eso por el mando. La carga que tiene este circuito respecto a la potencia que tenga un motor habitualmente es igual. Pero de todas maneras eso afectaría de aquí para allá. Ese problema lo tendríamos de aquí para allá. Pero bueno, es algo despreciable. En un circuito de mando, ¿cuánto te van a estar consumiendo el contactor y esto? Pues a lo mejor te está consumiendo 1 amperio. Tienes un motor de 10, la diferencia es de un 10%, ¿no? De diferencia. Una diferencia de un 10%, se considera que el sistema está igualmente equilibrado. No va a haber problema. Bueno, más cosas que tengo en el circuito de fuerza. Como me manda el reglamento, ¿no? Y el sentido común, protecciones. Esta protección de aquí que ya la comentamos es la protección térmica. Esto me protege contra sobrecargas. ¿Qué es una sobrecarga? Una corriente mayor que la corriente nominal o que la corriente máxima de la instalación y en este caso del motor, que puede ser perjudicial, ¿no? Tanto para la instalación para los cables, porque cuando tengo más intensidad del admisible en el cable, lo que estoy haciendo es acortando su vida útil, lo estoy deteriorando, o bien para el motor. Normalmente cuando yo pongo un térmico en este tipo de instalaciones, el térmico no está protegiendo solo la instalación, como una instalación de viviendas o comercial, sino que lo que está haciendo es proteger al motor. Este térmico siempre está en función del motor que yo ponga ahí. Esto es diferente también a las instalaciones, por ejemplo, de viviendas o de un local. Porque en un local o una vivienda, en algunos de los circuitos yo no conozco la carga que voy a poner. Tengo un circuito de tomas de corriente, yo lo calculo para una potencia máxima que el usuario va a poder utilizar en ese circuito, que vendrá determinada por la protección. La protección irá en función del cable que yo voy a instalar, teniendo siempre un calibre que sea menor o igual, ¿no? Que ese cable. Y eso es lo que le va a limitar lo que puede conectar ahí. Yo no puedo con esa protección estar protegiendo lo que el usuario está conectando porque yo no sé lo que va a conectar. Si tengo un automático que tiene, no sé, 20 amperios y él está conectando una carga que absorbe 2 amperios, la protección esa de 20 amperios no realiza ninguna protección sobre una carga que absorbe 2 amperios. Si la carga tiene una sobrecarga por lo que sea, ponte que están circulando 10 amperios, que es 5 veces más de lo que la carga tiene como corriente nominal, el automático no se entera, no lo protege. Aquí sí tenemos protecciones que me protegen la carga, porque yo cuando realizo una máquina de este tipo, yo sé la potencia del motor, el motor ya lo tengo en la máquina, es fijo, ¿no? Ese valor. Estos térmicos, a diferencia del térmico que tengo, por ejemplo, en una protección de un cuadro, este térmico es regulable, ¿vale? Bueno, los cuadros también son regulables, los de calibres de 80 amperios hacia arriba normalmente son regulables todos. Pero aquí, incluso en calibres muy pequeños, el térmico siempre es regulable. Es decir, el margen de intensidad nominal a la que va a disparar tiene siempre un margen de corriente máxima, corriente mínima, en el cual yo voy a ajustar siempre a lo que el motor en la realidad, en las condiciones de trabajo máximas, va a pedir al circuito, ¿no? De esa manera, en cuanto el motor, por ejemplo, se queda agarrotado o tiene un arranque excesivamente largo, el térmico salta y me lo protege para evitar que se queme.
Veremos la semana que viene, es de las primeras cosas que vamos a ver, va a ser los contactores y los térmicos, y vamos a ver con detalle esa protección que el térmico realiza y cómo protege al motor y a la instalación. Luego tenemos este elemento de aquí, que son los contactos de fuerza del contactor. Este es el elemento de conexión-desconexión. ¿Vale? Este sería, traducido en términos de una instalación convencional, sería mi interruptor. Eso es lo que me conecta a la carga, lo que hace que el motor funcione o que no funcione. Al final el contactor, que también os decía, lo veremos la semana que viene, pensar en él como un relé, es una bobina que cuando la excito cierra unos contactos, pero en este caso tiene unos contactos que se llaman contactos de fuerza, que tienen la cualidad de tener lo que se llama poder de cierre y poder de corte, es decir, pueden trabajar con corrientes elevadas y pueden trabajar con esos picos de intensidad que vamos a ver que los motores tienen cuando arrancan. Siempre que arranca una carga que sea de tipo inductivo, en esos instantes iniciales va a absorber intensidades muy por encima de las nominales. En un motor de jaula de ardilla, sobre 6-7 veces la intensidad nominal. Está en carga, ¿eh? En vacío ese valor no sube tanto. Pero en carga, si ya entra cargado, 6-7 veces la intensidad nominal. El arranque dura unos segundos, normalmente pues 1 segundo, 2, 3, siempre menos de 10 es lo habitual. Aunque puedo tener arranques en máquinas de mayor potencia de hasta 20 segundos, incluso podría llegar al máximo que está contemplado, que son arranques de hasta 30 segundos. Si tengo un arranque de 30 segundos, pues seguramente en la mitad de ese periodo de arranque, en la mitad inicial, voy a tener corrientes muy, muy elevadas. ¿Vale? El contactor tiene que ser capaz de soportar temporalmente esas corrientes sin que los contactos se quemen, sin que se queden soldados. Y lo que es peor, imaginaos la situación, por ejemplo, en el que yo doy al paro cuando todavía está circulando una corriente que es muy grande. El contacto tiene que abrir, tiene que interrumpir una corriente de valor muy elevado. Eso normalmente para cualquier circuito eléctrico es el peor momento que puede tener un elemento de interrupción, porque tiene que ser capaz de hacer que los electrones que están pasando por ese circuito dejen de pasar. Los electrones cuando están pasando por un circuito, sobre todo si es inductivo, tienen una inercia grande. La electricidad tiene una inercia grande. Y en el momento en el que yo abro, si no abro muy, muy rápido, los electrones siguen pasando por el aire. Quieren seguir pasando por el aire porque les están empujando, hay un potencial que les empuja. Hay un circuito además inductivo que sigue empujando. Un fenómeno transitorio que se da siempre en las cargas inductivas es que cuando yo intento quitarles la corriente, la carga inductiva reacciona poniendo una tensión que fomenta que siga circulando corriente. Es como que se niega, ¿no? Cuando a que les corten la corriente. Lo veréis me imagino, en sistemas, cuando veis electromagnetismo, lo que se llama la ley de Lenz. Siempre los circuitos reaccionan de manera opuesta a la variación que yo les estoy intentando meter. Si les quiero quitar la corriente, ellos intentan aumentar la corriente. Si le intento aumentar la tensión, ellos ralentizan ese aumento de tensión. Bueno, el caso es que en ese momento de interrumpir es muy desfavorable porque la intensidad quiere seguir pasando, pasa por el aire. Si yo no extingo rápidamente ese paso de corriente, que es lo que se llama el arco eléctrico, lo que puedo hacer es quemar el elemento, ¿no? Al final lo que tengo es un rayo a pequeña escala, una chispa. Esa chispa que salta en el contacto es un rayo. Es electricidad que pasa por el aire, descompone los gases que forman el aire, se forma lo que se llama un estado de plasma, que es lo que nosotros visualmente podemos ver, ¿no? Esa luz es ese estado de plasma de los gases que forman el aire. Realmente no son los electrones, sino que es la pinta que le queda a los gases del aire cuando se descomponen. Esa emisión de luz, esa liberación de energía y demás. Me puede destruir al final, como es un rayo, me puede destruir el componente. Entonces lo que hacemos en el contactor es que tiene unos muelles que hace que los contactos abran a una velocidad grande. Esa velocidad grande va a hacer que el arco eléctrico se extinga de una manera muy rápida también, protegiendo el componente. Mira a ver al lado si te pueden... Os decía, los elementos de interrupción. Crítico el tema de extinguir el arco. El contactor tiene unos muelles que hace que abra rápidamente y pueda extinguirlo con rapidez. Además, en el interior tiene unas aletas de refrigeración, como si fuese un radiador, que lo que hacen es trocear ese arco en arcos más pequeñitos y hacer que se enfríe rápidamente, con lo cual se extingue. Esas son las cosas básicamente que un contactor tiene que un relé no tiene. Si yo pusiese un relé con un motor,
lo que haría sería quemarlo a la primera conexión que yo le meta. A la primera conexión-desconexión el relé me lo quemo seguro. De hecho, los relés que vosotros manejáis, la máxima corriente que pueden tener de manera permanente suelen ser 5 amperios con cargas inductivas como su motor. Pero vamos, los 50 no, los 40 o 30 que puede tener en el arranque, si fuese un motor de 5 amperios no los va a soportar, lo voy a quemar. Y por último, en ese circuito de fuerza, la protección. Aquí en el esquema hay dibujado unos fusibles. Vosotros no vais a tener fusibles. Entonces lo que vais a tener en su lugar va a ser un magnetotérmico trifásico. ¿Por qué hay dibujado los fusibles? Porque normalmente la carga que utilizamos en instalaciones industriales como protección contra cortocircuitos de motores son los fusibles. Es mucho más cómodo. Los fusibles, o en su caso si no tengo fusibles, lo que tendría sería un interruptor magnético. Sería como un magnetotérmico pero sin térmico, porque el térmico realmente ya lo tengo acoplado en el contactor y ya lo tengo pensando en el motor. Entonces no necesito otra protección térmica. Uno de los elementos que mejor protege contra cortocircuitos son los fusibles. Una protección bastante buena y bastante rápida. Si pones ahí un magnetotérmico, claro, puede que salte primero el... Tendría que estudiar ya la selectividad entre los dos y me iba a complicar el circuito de mando. Cuando en este caso no viene a cuento. Normalmente los catálogos de fabricantes de arrancadores, porque yo cuando construyo esto normalmente lo suelo meter todo el mismo fabricante, ellos ya te dicen qué combinación de térmico y fusibles tienes que emplear para que sea selectivo y para que la protección sea adecuada. Mientras que si tú le metes un magnetotérmico, lo primero que no vas a tener una referencia del fabricante para poder sacar la selectividad y podrías encontrar entonces cualquier cosa. Podrías encontrar que a lo mejor cuando te arranca el motor echas abajo el automático, aunque sea una curva tipo D, que sea más lento y teóricamente te admita el arranque. Los fusibles son más baratos. Como el cortocircuito no tiene por qué producirse nunca, los fusibles no va a haber que sustituirlos. Si por lo que sea fundiese uno de los fusibles, lo que se hace siempre es sustituir los 3 por 3 nuevos y está. Normalmente estamos hablando de instalaciones donde hay personal de mantenimiento, con lo cual no hay por qué poner un magnetotérmico, ¿no? Bueno, como no tenemos bases de fusibles para poder poner en todos los tableros, pues ponemos en su lugar un magnetotérmico, para que tengáis ahí la protección y el sitio que ocuparían los fusibles. Físicamente lo que es una base de fusibles para estos calibres viene a tener el mismo paso en el carril que tiene el magnetotérmico, es físicamente incluso muy similar. Lo que pasa que en vez de tener la tecla del automático, lo que tiene es la maneta para abrir y cerrar y sacar los fusibles, pero físicamente incluso hasta se parece. Bueno, eso es lo que tenemos que montar. Cable que ponemos aquí. El cable de fuerza, la norma de seguridad de máquinas, me dice que lo hacemos en color negro. Las 3 fases en negro. En trifásica, vamos a ponerlo aquí. Trifásica tendríamos las fases en negro y el neutro en azul. En este caso, como no tenemos neutro, pues no lo ponemos. Vale, eso sería lo que nos dice la norma. Vamos a hacer las 3 fases en negro. Vale, otros años hacía a lo mejor la primera, segunda práctica con los 3 colores para distinguirlas. Pero bueno, vamos a ir desde la primera ya con todos los colores, las 3 fases en color negro. Como siempre, para no equivocarse con fases y cruzarlas y demás, pues ser ordenados. Vale, como van a ir conectadas en el mismo orden siempre, pues procurar no liar los cables, no cruzarlos. El circuito me parte de 3 bornas, que es por donde yo alimento en trifásica. Si en el tablero tenéis borna de neutro y borna de tierra, conectáis a la manguera exactamente igual, lo que pasa es que la borna de neutro solamente va a quedar el cable de la manguera y no va a ir a ningún lado. Yo solamente luego conecto en las 3 bornas de las 3 líneas, línea 1, línea 2, línea 3. Vale. Bueno, sobre el motor, lo que os decía de los 2 tipos de cargas que tenemos en trifásica. Os hago aquí alguna preguntina, esto lo comentaré también la semana que viene. Pero bueno, en principio, para que os suene un poco el tema de la estrella y el triángulo. Yo en una carga trifásica se llama así porque tiene 3 fases, ¿no? La propia palabra lo está indicando.
Es decir, tengo 3 resistencias, 3 impedancias, 3 bobinas. Normalmente en las cargas, cuando tengo una máquina, suelen ser equilibradas, no tienen por qué serlo. Nosotros vamos a trabajar por la general con cargas equilibradas. Equilibradas quiere decir que lo que tengo es igual, ¿no? En los 3. Las 3 fases tienen el mismo receptor. A la hora de conectar, yo tengo una línea trifásica que me llega por aquí, línea 1, línea 2, línea 3. Puedo conectar de 2 maneras. Tengo una primera manera que es la más sencilla, que sería alimentar por las entradas de las fases del receptor y las salidas de cada una de las fases del receptor, lo que hago es puentearlas entre sí. ¿Vale? Esto es lo que llamamos la conexión estrella. ¿Por qué se llama estrella? Bueno, porque si lo dibujamos de esta manera sería igual que una estrella, ¿no? Este dibujo lo vais a ver mucho en los manuales. Se dibujan las 3 líneas así, unidas por su salida, y se alimentarían por aquí por los extremos, ¿no? Una estrella como la de Mercedes, de tres puntas. También podría hacer esta otra conexión. Tengo las mismas cargas, me da igual ahora si son inductivas, resistivas, lo que sea. Y podría hacer algo como esto, podría conectar la salida de una con la entrada de la siguiente y alimentar por las entradas, eso igual que antes. Línea 1, línea 2, línea 3. Esto es lo que llamamos la conexión triángulo. Se llama triángulo, bueno, igual que antes, porque yo esto lo podría dibujar así, ¿no? Como va principio con final, yo lo podría dibujar las 3 fases en la conexión como si estuviesen formando un triángulo. ¿Vale? Estrella, triángulo. ¿Cuál es la diferencia de las dos? La principal diferencia. La principal diferencia es la tensión que le llega a cada una de las cargas que tengo ahí. En el segundo caso, es muy evidente que estoy conectando, fijaros por ejemplo en la primera, entre línea 1 y este borne, el de la salida, está conectado a línea 2, ¿no? Es decir, aquí la tensión que tengo en cada una de las fases, la tensión de fase en una conexión triángulo, es igual a la tensión que llamamos de línea, lo que sería un sistema trifásico, la tensión compuesta, ¿no? La más alta de las dos. No sé si habéis llegado ahí, pero en un sistema trifásico, cuando yo tengo 3 fases más neutro, siempre puedo tener una tensión que llamamos compuesta, que es la más alta. La normalizada son 400 voltios, la más usual que vais a ver. Y una tensión simple, que va a ser la tensión compuesta dividido entre raíz de 3. Esto es aproximadamente 230 voltios. ¿Vale? De ahí sale los 230 voltios que tenemos en una instalación monofásica. La centralización de contadores, llegan 4 conductores, las 3 fases y el neutro, a un embarrado que hay en la parte inferior. Bueno, pasan antes por la GL que está al principio del edificio y por el interruptor que hay a la entrada del embarrado, el interruptor seccionador. Y para las viviendas lo que cojo es una de las fases y un neutro. La fase habitualmente pasa por un fusible que está montado en una base sobre el propio borne y de ahí sale la línea. El neutro va directamente, van a la parte de arriba van al contador y del contador salimos a la parte de arriba de la centralización de contadores, donde se une ya el otro conductor que es el de tierra, ¿no? El que nos faltaba. Y ahí ya subiría con esos 3 cables, fase, neutro y tierra, a la alimentación del cuadro de la vivienda, del cuadro de protección y mando de la vivienda. ¿Vale? Bueno, de ahí salen los 230. Si yo tengo una instalación trifásica, lo normal es sacar de la centralización las 3 fases más el neutro. Bueno, la relación entre las tensiones entonces es esa de ahí. Si yo tengo una carga en triángulo, lo que le está llegando, por regla general, si estoy en una red de distribución pública, va a ser 400 voltios a cada una de las 3 impedancias o resistencias o lo que tengan esa carga. Le llegan 400 voltios, es decir, aquí tendré 400 voltios. Aquí también.
y aquí también. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo tengo una conexión en estrella? Bueno, si tengo una conexión en estrella, lo que va a llegar va a ser la tensión simple. Aquí ya no voy a tener 400, sino lo que voy a tener van a ser 230 voltios ahí, 230 voltios ahí y 230 voltios ahí. Bueno, y alguien me dirá, bueno, ¿y por qué? Si yo tuviese aquí esto, creo que no tendréis dudas, por lo que acabamos de decir, si yo aquí tuviese un neutro, efectivamente va a ser esa tensión, ¿no? Yo tengo la entrada conectada a línea 1 y la salida estaría conectada, si seguimos el circuito, directamente aquí al neutro, ¿no? Por lo tanto, tengo que tener 230 voltios. Lo mismo con la carga de línea 2 y lo mismo con la carga de línea 3. Bueno, en estas instalaciones que están equilibradas, como comentaba antes por aquí Carlos, puedo prescindir del neutro y es exactamente igual. El valor que yo tengo aquí, si la carga es equilibrada, solamente si la carga es equilibrada, son 0 voltios. Por lo tanto, estaría en una situación similar a que esto estuviese directamente unido al neutro. Tendría 230 voltios. Bueno. ¿Por qué? Vale. No me voy a meter en mucha profundidad, pero porque tengáis la idea. Esto lo desarrollaréis con Pedro, me imagino, en profundidad. En trifásica lo que tengo yo en la alimentación, en el centro de transformación, es algo como esto. Tengo 3 bobinas en las donde se induce una tensión reducida respecto a lo que sería la tensión del 24.000 voltios que tengo en el lado de media. Pues tengo 3 bobinas en donde aparecerían 230 voltios en cada una. Esta sería la que llamamos la fase 1, la tensión de la fase 1. Luego tendría desfasada a 120 grados con ella, tendría la tensión de la fase 2, que sería esa de ahí. Y a su vez, desfasada con la tercera, tendría otra que sería la fase 3. A ver si me sale el dibujo, porque esto tiene su dificultad para que quede más o menos bien sin cuadrícula. Bueno, más o menos sería algo así. Vale. Si os fijáis en la gráfica, si estuviese dibujada perfectamente en un papel cuadriculado o milimetrado y tal, en cada instante de tiempo la suma de las 3 ondas siempre es 0. Si yo cojo aquí, por ejemplo, y mido esto, y mido esto de aquí, la medida de abajo de U3 es justo el doble de lo que miden las otras 2 ondas. Si yo las sumo, tendría U1 más U2 más U3, me va a dar 0 en este instante de tiempo. En cualquiera que yo coja se va a cumplir siempre eso de ahí. ¿Vale? En cualquiera que yo coja. Por ejemplo, aquí en este de aquí, que se ve también muy claramente. Una de las ondas es 0. La altura de esta onda de aquí es exactamente igual a la altura de la otra onda. Si las vuelvo a sumar, me vuelve a dar 0. Si yo tengo, si en vez de considerar las ondas de tensión alterna, considero las ondas de corriente, y las cargas son exactamente iguales, las ondas de corriente van a ser iguales también, van a ser 3 ondas desfasadas 120 grados perfectamente. ¿Visteis ya monofásica, bobinas y todo esto? ¿Estáis en ello? Bueno, sabéis que según cómo sea la carga en alterna, si es una resistencia, la tensión y la intensidad evolucionan a la vez en el tiempo, ¿no? Van en fase. Si tengo una bobina, la intensidad se retrasa en el tiempo ligeramente, dependiendo de lo fuerte que sea la bobina, la parte inductiva. Si es un condensador pasa lo contrario, la intensidad va por delante de la tensión. Si yo tengo una carga equilibrada, es decir, las 3 fases son iguales, el desfase que voy a tener en cada una de las fases va a ser el mismo. Por lo tanto, las intensidades van a tener el mismo valor y van a tener el mismo desfase, con lo cual serían ondas exactamente iguales a estas de aquí. Si esto en vez de hacerlo con tensión lo hacemos con intensidad, tenéis que en trifásica, cuando esté el sistema equilibrado, la suma de las intensidades en cualquier instante de tiempo tiene que ser igual a 0 amperios. Por eso os decía que en una carga trifásica equilibrada no me hace falta neutro. Lo que tendría sería, si veo la gráfica, que tengo en instantes de tiempo, por ejemplo en este instante de tiempo, si esto fuesen corrientes, y su 1 y su 2 y su 3, ¿qué tendría? 2 corrientes iguales positivas
y otra corriente que es negativa, es decir, va en sentido contrario, que es el doble de las dos anteriores. Tendría que en la carga, en ese instante de tiempo, en este instante de tiempo de aquí, yo tendría una intensidad I por aquí, una intensidad I por aquí, y por aquí estaría volviendo una intensidad que sería 2I. Es decir, todos los electrones que entran están saliendo por otro lado, ¿vale? No pierdo ninguno por el camino. Hay instantes de tiempo, por ejemplo, en este instante de aquí, en el que veíamos antes, en ese instante T2, donde yo tendría, por la primera de las líneas, tengo la intensidad en este sentido, tengo una intensidad I, y 2, en la de color azul, estaría en sentido positivo, que sería la 3, y por aquí tengo 0 amperios, por la del medio. ¿Vale? Eso es lo que está pasando siempre en una carga trifásica alterna, que las corrientes en un instante de tiempo están evolucionando, siempre todo lo que entra por unas fases sale por la otra, puedo tener lo mismo por una que por otra y en la tercera tengo 0 en ese instante, están continuamente evolucionando. Por eso es posible tener 3 líneas con corriente y no tener un neutro y que no se pierdan electrones por el camino, porque realmente instantáneamente están siguiendo diferentes recorridos. Entran por una fase, salen por la otra, luego cambian. En unas corrientes están continuamente evolucionando en el tiempo. Esta es la magia de la corriente alterna, que a veces cuesta un poco ver. Cuesta ver porque luego yo, la capacidad que tengo de observar eso con un aparato de medida normal es muy limitada. Yo con un polímetro lo que mido es el valor eficaz de la onda. Valor eficaz, que por cierto no os lo dije, el valor eficaz de cualquier onda, sea de corriente, sea de tensión, es el valor máximo partido de raíz de 2. Nuevamente una raíz, pero en este caso, en vez de la raíz de 3, la raíz de 2. Es decir, cuando yo estoy midiendo un valor eficaz con el polímetro de 230 voltios, en realidad la onda, la altura que tiene, el valor máximo es este pico que tiene la onda ahí, eso sería 230 multiplicado por raíz de 2, sale 300 y pico, no sé si 311 o algo por ahí, aproximadamente. Vale, las ondas tienen un valor máximo más alto del que yo estoy midiendo. ¿Qué quiere decir el valor eficaz? Sería el valor equivalente de continua. Si yo tuviese una pila gigante de 230 voltios de corriente continua y pongo, por ejemplo, una resistencia, una calefacción, el calor que se va a producir en la resistencia es exactamente lo mismo que en una onda de corriente alterna de 311 voltios de altura. ¿Vale? Es lo que hacemos siempre en electricidad, que es simplificar, coger algo que es complejo, que son unas ondas alternas, y estudiar el circuito como si fuese corriente continua. Que es mucho más sencillo, ¿no? Porque tengo siempre el mismo valor, tengo la ley de Ohm, tengo todas esas formulillas que me solucionan la mayor parte de los problemas. Bueno, volveremos sobre ello, lo veréis en sistemas. Aquí en la práctica lo que quiero es que hagáis los dos tipos de conexión para ver si podéis ver alguna diferencia. Las diferencias se ven sobre todo si cogemos los motores más grandes de los que tenemos por aquí. Con los pequeños es imposible percibir ningún tipo de diferencia. Quiero primero que me midáis en el bornes del motor, vais a ver que el motor tiene 6 bornes. Quiero que localicéis dónde están las fases del motor con el polímetro. Las fases del motor, ya os adelanto, la conexión que van a tener internamente va a ser algo como esto. Aquí voy a tener una, aquí voy a tener otra, y la tercera estará conectada entre los dos tornillos que quedan. Es decir, en numeración de bornes, bueno, no lo dije antes, la primera de las fases, la entrada se llama U1, la salida U2, la segunda será V1, V2, la tercera W1, W2. Los bornes estarían de esta manera. Ese sería el U2, este sería el V2 y este sería el W2. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque están desordenados, ¿no? Aparentemente. Porque de esta manera es muy fácil cambiar la conexión de estrella a triángulo. Si yo quiero conectar en triángulo, lo que hago es poner 3 pletinas conductoras entre los tornillos que están enfrentados y fijaros que es exactamente la conexión que planteábamos aquí al lado, ¿no? Final de una fase con el principio de la otra. Mientras que si yo quiero conectar en estrella, con esas mismas pletinas, porque la distancia entre los bornes es la misma,
lo que hago es coger, he borrado la fase, cojo dos de esas pletinas y las conecto así, una ahí y la otra ahí, y automáticamente ya tengo el motor conectado en estrella. La alimentación siempre la haría por las entradas, por aquí, es donde conecto los cables de alimentación. Vale. ¿Te alimentas directamente ahí o alimentas en el otro lado y en el refresco? ¿En el otro lado? O sea, quiero decir, alimentas el motor, trae la maleta y luego pones el refresco. Nosotros aquí lo vamos a hacer a través de una regleta. Si no vamos a trabajar en los bornes, por no cargarnos los motores en 2 días. Claro, como hay que usarlos más años, pues... Vale, lo que tenemos en los cuadros del tablero es estos 6 bornes sacados con un cableado, unas regletas en el tablero. Y nosotros la conexión la hacemos indirectamente por las regletas. Vale. Lo primero que yo tendría que hacer en el tablero es identificar, después de haber medido las fases, sin conectar el motor, mido con el polímetro, localizo dónde están, anoto aquí los valores medidos con el alcance de resistencias. Los valores pues van a ser, pues a lo mejor os puede salir esto. Es un ejemplo, ¿eh? Entre los motores que hay aquí, entre 10 ohmios y 30, van a estar todas las resistencias de las fases. Esto es resistencia en corriente continua, ¿eh? No quiere decir que el motor, cuando esté funcionando, tenga solo esa resistencia. Va a tener la resistencia más la inductancia que va a aparecer, porque es una carga inductiva que está ya conectada y demás. Esto sería una resistencia de corriente continua, pero que me sirve siempre en un motor para saber si las fases del motor están en buen estado. Si las 3 medidas que yo tengo en las resistencias de las fases es similar, perfecto, el motor está bien. Si yo aquí tuviese, por ejemplo, una medida, en vez de, fijaros que hay medio ohmio de diferencia entre ellas, ¿no? Que no es nada, medio ohmio no es nada. Imaginaos que en una tenéis 3 ohmios. Pues probablemente esta fase, la primera del motor, está quemada. Se ha derretido el barniz que separa las espiras, que las aísla entre sí, y están haciendo contacto, y entonces la resistencia efectiva final es mucho más pequeña. Este motor probablemente, en cuanto lo conecte, empezaría a echar humo y habría que desconectar. Esa comprobación, sobre todo para que sepáis cómo lo voy a conectar, ¿vale? Y luego aquí nada, es que me indiquéis cómo se hace la conexión estrella y triángulo. Esto sin más es muy sencillo, ¿no? Porque la conexión en estrella, bueno, lo hacéis con el motor que tengáis ahí, porque algunos tienen, los U2 los tienen aquí arriba, a lo mejor tienen aquí el U2, el W2 y el V2, y entonces tendré que poner la estrella aquí. Se trata de que enumeréis los terminales y les pongáis las pletinas dibujadas donde iría. Y bueno, la conexión triángulo, aparte de la numeración, pues aquí siempre van a ir de esta manera, ¿no? Luego aquí abajo vamos a medir la corriente de línea tanto en estrella como en triángulo. Recordar cuando medíamos corrientes que lo que hacíamos era sacar uno de los cables donde yo quiero medir a una borna que me quede libre y cierro el circuito con el amperímetro. ¿Vale? Es la manera más sencilla en estos tableros de medir. Tendrán corrientes altas. Corrientes que tenemos aquí no, los motores como están en vacío y en vacío absorben bastante menos corriente, los que más dan deben de dar 3 amperios o algo así. Pero bueno, ya está bien, 3 amperios ya es corriente. No sé, hay alguno por ahí, ahora no los veo, deberían de llevarlos para allá. Pero bueno, hay uno que es grande y tal, que 2 y pico, 3 amperios seguro que da. Luego hay otros en cambio que apenas llegan a 1 amperio, unos que hay pequeñitos. Tened en cuenta siempre que la corriente trifásica, como va por 3 cables, siempre es mayor al equivalente monofásica. Monofásica, más corriente, no tiene por qué ser más potencia, ¿vale? En trifásica, por la general, para la misma corriente, siempre tengo más potencia que en monofásica, lógicamente, porque la corriente llega por 3 cables. Y luego quiero que me contéis aquí abajo las diferencias que veis entre la estrella y el triángulo. ¿Cuál es lo que quiero que observéis? Lo que quiero que observéis es sobre todo el golpe que da el motor en el arranque. Cuando yo reduzco la tensión de alimentación de un motor, porque aquí al ponerlo en estrella lo que estoy haciendo es, en vez de alimentarlo a 230, lo estoy alimentando a 100 y pico. ¿Vale? La relación esa de raíz de 3 menor. Lo que estoy haciendo es quitarle intensidad en el arranque, es decir, la intensidad en el arranque va a ser más pequeña, y le estoy quitando fuerza de arranque. El par de arranque, que es la fuerza que el motor, la fuerza giratoria que hace el motor cuando está arrancando, se reduce.
Es un problema que tengo en los motores. Si le reduzco la tensión, en una determinada máquina puede que no puedan, no sean capaces de mover la carga mecánica que tienen que mover. ¿En qué noto yo el par de arranque? Se nota sobre todo en algunos que el motor está sobre una tabla y está descentrado, que pega, cuando lo arrancáis en triángulos va a pegar un pequeño bote, da un pequeño golpe el motor que se nota. En cambio, cuando lo arrancáis en estrella, pues no es tanto ese golpe, ¿no? La diferencia está en el par de arranque y en la intensidad en el arranque también. Bueno, a ver si sois capaces de verlo con el grande. Pero eso me lo escribís aquí, me lo ponéis, que es parte de las cuestiones que se valoran ahí. A la hora de cablear, empezar primero por la fuerza. Lo suyo es hacer primero la fuerza, disponerlo en el fondo de lo que es la canaleta. Y una vez que hice la fuerza, entonces ya hago con el color rojo, con 1 milímetro, y hago el mando. Probáis si queréis en los laterales con la toma SU, con las 2 líneas del mando, probáis el mando primero. Y una vez que mando esté, cogéis el motor, hacéis la medida de los bornes y luego ya lo conectáis. Y ya las pruebas en trifásica de medidas de corriente y demás. ¿Vale? Bueno, pues nada, tableros y a trabajar.